Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo como siempre estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes. Y hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Preparen palomitas porque hoy vamos a hablar de la foto secreta de viaje de Kerem Bürsin y Hande Erçel que encendió las redes. Si lo han oído bien, vamos a sumergirnos en el chisme, en la emoción, en todo lo que rodea esta imagen que hizo temblar el mundo de las redes sociales. Para aquellos que no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air y su química en pantalla era, y sigue siendo, legendaria. ¿Quién no recuerda esos besos, esas miradas, esa complicidad que traspasaba la pantalla? Pues bien, después de la serie y para la alegría de muchos, comenzaron a ser una pareja en la vida real. Aunque, como todo en la vida, las cosas no siempre son un cuento de hadas, y su relación, lamentablemente, llegó a su fin. Pero la magia que crearon, la chispa que dejaron, sigue viva en el corazón de sus fans, y cada pequeña pista, cada detalle, cada rumor, sigue generando una gran expectación. Y justamente esta foto de viaje que supuestamente se filtró o que ellos compartieron, generó muchísimo revuelo. Pero antes de que empecemos a analizar cada píxel de esa foto, quiero pediros un favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el chismecito, la farándula, las noticias de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así estarán al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto denle al botón de me gusta si les emociona el tema de hoy, y no se olviden de compartir el vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos disfrutar juntos de este chisme. Vamos a empezar. Bien, ya estamos listos para sumergirnos en el meollo del asunto. La foto en cuestión, que circuló como la pólvora por internet, mostraba, supuestamente, a Kerem y Hande disfrutando de un viaje. El contexto, al menos lo que se podía deducir, era un viaje privado, relajado y posiblemente romántico. Lo que hizo que esta foto fuera tan explosiva no fue solo el hecho de verlos juntos, sino también la intimidad que transmitía. Esa sensación de cercanía, de complicidad, de que estaban en su propio mundo, lejos de las cámaras y los focos, fue lo que realmente encendió la mecha. Analicemos los detalles con lupa, como buenos detectives de la farándula. Primero, la ubicación. Se especuló mucho sobre dónde fue tomada la foto. Se barajaron destinos exóticos, playas paradisíacas, ciudades con encanto. La imaginación de los fans voló alto, sugiriendo desde las románticas calles de París hasta las exóticas Islas Maldivas. Algunos medios incluso intentaron identificar la ubicación exacta, basándose en el paisaje, en la arquitectura, en pequeños detalles que revelaran la zona. La intriga sobre el lugar añadía más interés a la foto, ya que esto alimentaba la fantasía de los fans. ¿Sería un lugar especial para ellos? ¿Un destino significativo en su relación? La incertidumbre, por supuesto, es el ingrediente perfecto para un buen chisme. La búsqueda de la ubicación en sí misma se convirtió en un juego para los fans, quienes se dedicaron a analizar cada elemento visible en la foto, comparándolo con imágenes de diferentes lugares en Internet. La comunidad online se unió en un esfuerzo colectivo para desentrañar el misterio, compartiendo sus hallazgos y debatiendo sobre las posibles ubicaciones. Segundo, la apariencia. En la foto, Kerem y Hande lucían relajados, con ropa casual, sin poses estudiadas. No había estilismos exagerados ni maquillaje recargado. Parecían disfrutar de la compañía del otro, de un momento de ocio y tranquilidad, completamente ajenos a la presión mediática. Esto contrastaba con las fotos más oficiales que suelen publicarse en redes sociales, donde la pose y la imagen están más cuidadas, donde cada detalle está meticulosamente planeado. Esa espontaneidad fue clave para que la foto generara tanta expectación. Era como si los fans estuvieran presenciando un momento de la vida real de sus ídolos, un instante de autenticidad que se agradecía en un mundo saturado de imágenes artificiales y poses forzadas. La naturalidad que transmitían Kerem y Hande en la foto, su complicidad palpable, hizo que los fans sintieran que estaban viendo una faceta más genuina de la pareja, una que no estaba mediada por los reflectores y los guiones. Tercero, la actitud. La química entre ellos, que ya mencioné antes, era evidente.
Las miradas, los gestos, la cercanía, todo apuntaba a una relación especial, a una conexión que iba más allá de la amistad. Era la misma conexión que los fans habían admirado en Love is in the Air pero esta vez, despojada de la ficción, revelada en un contexto más íntimo. Esa conexión, esa chispa, fue lo que hizo que los fans soñaran y especularan sobre una posible reconciliación. La foto reavivó la esperanza de muchos de que su historia de amor tuviera un segundo capítulo. Y por supuesto los medios de comunicación se encargaron de avivar la llama, con artículos y noticias sobre el tema, analizando cada detalle de la foto, especulando sobre el significado de sus gestos y sus miradas. La prensa del corazón, ávida de noticias jugosas, alimentó el debate y mantuvo a los fans expectantes. Pero, ¿de dónde salió esta foto? Esta es una de las preguntas más importantes y, a menudo, la más difícil de responder. ¿Fue una filtración, una foto robada? ¿Fue algo premeditado, una estrategia de marketing para mantener el interés en ellos? ¿O simplemente compartieron la foto sin pensar en las consecuencias? Hay varias posibilidades, cada una con sus implicaciones y sus debates éticos. La primera, y la más dramática, es que la foto fuera robada. En un mundo donde la privacidad es un bien preciado, que se filtre una foto tan íntima es un golpe duro para las celebridades. Esto generaría un debate sobre la invasión a la intimidad y la falta de respeto hacia la vida personal de los famosos. La idea de que alguien haya violado su privacidad, vulnerando su espacio personal, provoca indignación y preocupación. La posibilidad de que la foto haya sido obtenida de manera ilegal, sin su consentimiento, genera una sensación de malestar en el público. Además, plantea preguntas sobre la seguridad de los dispositivos y la protección de la información personal en un mundo digital cada vez más conectado. Este escenario también podría desencadenar acciones legales, ya que los famosos tienen derecho a proteger su imagen y su intimidad. La segunda posibilidad es que fuera compartida por ellos mismos, ya sea directamente o a través de sus redes sociales, como parte de una estrategia para generar expectación y mantener su presencia en el ojo público. A veces las celebridades utilizan las redes sociales de manera estratégica, para controlar la narrativa y generar conversación sobre ellos. En este caso, la foto podría haber sido una forma de mantener a sus fans interesados en sus vidas, de generar ruido mediático y de mantener su relevancia en la industria del entretenimiento. Si este fuera el caso, la foto no sería una filtración, sino una publicación controlada, diseñada para generar interés y debate. Este escenario también podría ser parte de una estrategia de marketing, destinada a promocionar futuros proyectos profesionales de Kerem y Ande, ya sea en televisión, cine o publicidad. La tercera posibilidad, menos probable, es que fuera un montaje o una falsificación. En la era digital, con el auge de la inteligencia artificial y las herramientas de edición, es cada vez más difícil distinguir lo real de lo falso. Sin embargo, en este caso, la calidad de la imagen y los detalles parecen indicar que no se trata de un montaje. Analizar la autenticidad de una foto en la era digital se ha convertido en un ejercicio complejo. Se requiere una cuidadosa evaluación de los detalles, la iluminación, las sombras y las proporciones para determinar si la imagen ha sido manipulada. Aunque las herramientas de edición son cada vez más sofisticadas, los expertos en fotografía y edición pueden identificar signos de manipulación. En el caso de la foto de Kerem y Ande, la falta de indicios evidentes de alteración sugiere que la imagen podría ser auténtica. Sea cual sea el origen de la foto, lo cierto es que generó un gran revuelo y alimentó los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Ande. Los fans, como siempre, se volcaron en las redes sociales, compartiendo la foto, comentándola, analizando cada detalle. Hubo debates acalorados, teorías conspirativas y mucha emoción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, donde los fans expresaron sus sentimientos, sus esperanzas y sus teorías. La foto se convirtió en el tema de conversación del momento, y las reacciones fueron diversas y apasionadas. Los foros de fans, las cuentas de Twitter y las páginas de Instagram se llenaron de comentarios, analizando cada detalle de la imagen, desde la ropa que llevaban hasta la expresión de sus rostros. En este tipo de situaciones, los fans se dividen. Algunos apoyan una posible reconciliación, soñando con que su historia de amor tenga un final feliz. Anhelan verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Recuerdan con cariño los momentos que compartieron en Love is in the Air y anhelan revivir esa magia. Otros son más escépticos, y creen que es mejor que cada uno siga su camino.
consideran que la relación ya ha llegado a su fin y que no es bueno aferrarse al pasado. Prefieren verlos felices por separado, enfocados en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Y por supuesto están aquellos que simplemente disfrutan del drama, del chisme y de la emoción que genera todo esto. Disfrutan de la especulación, de los rumores y de la posibilidad de que algo interesante suceda. Se deleitan con el misterio y la incertidumbre que rodea la vida de las celebridades. ¿Qué pasó después? Pues bien, la foto desapareció rápidamente de las redes sociales. Ya sea porque los propios protagonistas pidieron que se eliminara, o porque simplemente el interés del público disminuyó con el paso de los días. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho. La foto sirvió para recordar a todos la química, la complicidad y el cariño que existía entre Kerem y Hande. Y también sirvió para demostrar el poder de las redes sociales y la capacidad de las celebridades para generar interés y expectación. La desaparición de la foto también generó especulaciones. ¿Fue una estrategia premeditada? ¿Quería evitar que la situación se saliera de control? ¿O simplemente prefirieron poner fin a la controversia? Después de la foto, Kerem y Hande continuaron con sus carreras profesionales, cada uno por su lado. Kerem siguió trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos, y Hande continuó siendo imagen de marcas importantes. La vida siguió su curso, pero la llama del cariño y el recuerdo de su relación seguían presentes en el corazón de sus fans. La foto sirvió como un recordatorio de su historia de amor, y la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se desvaneció por completo. Y es que al final la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede ser efímero, pero que el cariño, el afecto y la amistad pueden perdurar en el tiempo. Y quién sabe, quizás algún día el destino les vuelva a unir. Mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando, esperando y disfrutando de su talento y de su carisma. La historia de Kerem y Hande es una prueba de que el amor, incluso cuando llega a su fin, deja una huella imborrable en el corazón de las personas. Es un recordatorio de que las relaciones pueden ser complejas y que el camino hacia la felicidad no siempre es lineal. Es una historia que nos enseña a valorar los momentos de felicidad y a recordar con cariño a las personas que han pasado por nuestras vidas. Es importante señalar que aunque la foto haya generado mucha expectación y debate, es fundamental respetar la privacidad de Kerem y Hande. Son personas con sentimientos y tienen derecho a su vida privada. No debemos invadir su espacio personal, ni acosarlos en las redes sociales. Lo importante es disfrutar de su talento y admirar su trabajo, siempre desde el respeto y la admiración. La línea entre el interés y la invasión de la privacidad es muy fina. Los fans deben ser conscientes de la importancia de respetar los límites y de no cruzar esa línea. El respeto por la privacidad de las celebridades es fundamental para mantener una relación sana y respetuosa entre los fans y sus ídolos. Y ahora, para finalizar, me gustaría recordarles algunas cosas importantes. La primera es que en el mundo del espectáculo, la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación, a menudo, es parcial y está sujeta a interpretaciones. Es importante ser críticos, y no tomar todo lo que vemos o leemos al pie de la letra. La segunda es que las celebridades, a pesar de su fama, son personas como nosotros con sus problemas, sus alegrías y sus sueños. Debemos tratarlos con respeto y empatía. La tercera y más importante es que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso, y debemos celebrarlo siempre. El amor es un sentimiento universal que merece ser celebrado, sin importar su forma o duración. El amor es una fuente de alegría, de felicidad y de crecimiento personal. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que hayan disfrutado del chisme. Hemos hablado de la foto secreta de viaje de Kerem y Hande que encendió las redes, de las especulaciones, de los rumores y de todo lo que rodea este tema tan candente. Hemos analizado la foto, hemos hablado de su posible origen y de las reacciones de los fans. Hemos explorado las posibles implicaciones de la foto, desde la invasión de la privacidad hasta la estrategia de marketing. Hemos analizado los diferentes escenarios y las diversas reacciones que la foto generó en el público. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Si les ha gustado, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la foto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán algún día?
Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Asterisco Love is in the Air Asterisco? ¿Qué es lo que más extrañan de la serie y de la relación de Kerem y Ande? Compartan sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle al botón de me gusta si les gustó el vídeo, y de compartirlo con sus amigos y familiares. Así, el chismecito llega a más gente. Compartan este vídeo con otros fans, debatan sobre la foto y sobre lo que el futuro les depara a Kerem y Ande. Y para terminar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Estén atentos a las próximas noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, la vida es una serie, y nosotros somos los protagonistas. No olviden que el chisme es parte de la diversión, pero siempre con respeto. Hasta la próxima.